Hola chicos, chicas, bienvenidos amantes de la medicina a mi canal. Soy Sofía y estamos otra vez más para ver algunas experiencias. Esta vez os voy a hablar sobre la vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál ha sido mi experiencia con la primera dosis? En otro vídeo también os voy a enseñar cuál fue mi experiencia con la segunda dosis. Así que si queréis, quedaros para ver más. Pues bien chicos, la verdad es que ha sido toda una auténtica odisea con esto de las vacunas y más con la Astra, porque ya sabéis que ha habido hasta hace poco mucho revuelo con esto de los coágulos y tal. El caso es que estábamos allá por el mes de febrero, a los estudiantes de medicina no sabíamos ni siquiera si nos iban a vacunar, estábamos yendo al hospital sin ir vacunados, casi en plenas olas de pandemia. Y de repente una semana llega antes de... No recuerdo cuándo fue, creo que a finales de enero, cuando nos dicen que próximamente nos iban a vacunar con la primera vacuna que iba a ser AstraZeneca. Entonces, obviamente, la verdad es que todos nos alegramos un montón. Elaboraron unas listas para ver quiénes estaban interesados en vacunarse. Mucha gente al final que se apuntó tampoco consiguió una plaza. Vamos, al final por parte de la universidad y todo fue un auténtico revuelo. Pero bueno, al final me dieron cita para la primera dosis. Fue, como os digo, allá por febrero. Para aquel entonces, creo recordar que aún solo estaban vacunando a los sanitarios, a los médicos, enfermeros, auxiliares de hospitales, centros de salud, pero no había ningún otro grupo de población que los estuvieran vacunando, solamente a ellos. Es decir, nosotros íbamos como en el segundo escalón. Tampoco creo recordar que tampoco habían iniciado a vacunar a las personas mayores de 80 años. Así que para que veáis que fuimos, digamos, de los primeros en empezar a vacunarnos, ¿vale? Bueno, entonces al final conseguí mi cita, si mal no recuerdo, y lo tengo aquí en una aplicación del teléfono. Lo tengo aquí y me pone el 15 de febrero. Tuve la primera dosis, nos reunieron a todos en un pabellón universitario que está al lado de la Facultad de Medicina, un pabellón donde realicen deportes, y ahí nos iban pasando por lista y nos iban poniendo la vacuna. Bueno, a mí me tocó a las 6:30 de la tarde, chicos. La verdad es que horas antes había tenido un pequeño percance, bueno, luego os lo cuento mejor. El caso es que yo llegué a las 6:30 ahí al pabellón el 15 de febrero, dispuesta a ponerme la primera vacuna. Vi a tanta gente que dije, jo, es que esto es como algo revolucionario, histórico, ¿no? Porque dices, estar en esta situación es como algo que no vas a contar igual, u otras personas no pueden contar. Por ejemplo, las siguientes generaciones probablemente ya no lo vayan a contar porque el COVID probablemente o haya mutado mucho o se haya extinguido, a saber. Bueno, el caso es que me sentía ahí como un poco eufórica de poder recibir la primera dosis de la vacuna, de ser, digamos, de estar casi en primera línea, no tanto como los médicos titulados ya, los enfermeros, los profesionales sanitarios, pero sí que estar ahí un poco a la retaguardia, ¿no? Porque después de todo éramos estudiantes de medicina, teníamos que ir a hospitales, a centros de salud. Bueno, el caso es que yo veía ahí la enorme cola que había para vacunarnos a todos. Y bueno, llegó mi turno. Pasamos como si fuera una especie de carpita pequeña dentro del mismo pabellón. Me senté, me subí la manga de la camiseta y ¡pim! Súper rápido. Yo diría que fueron 5 segundos. Y nada, fue un pellizco. Es que yo creo que un grano duele bastante más. El caso es que nos decían que teníamos que esperar sentaditos 15 minutos en unas sillitas que habían puesto. Y yo veía, me sentaba ahí y veía a todo el mundo ahí con cara de, jo, ¿esto será efectivo? ¿Esto tal? No sé, se veía a la gente como entre ilusionada y entre, bueno, un poco dudosa, ¿no? Entonces, en ese momento lo único que hice fue fotografiar un papelito que me dieron de comprobante y se lo mandé a mi novia y se lo mandé a mi madre como diciendo, por fin, ya tengo la primera vacuna. Yo pensando que con una primera dosis pues va a ser efectiva, ¿no? Ya, o ya al menos iba a tener algo de anticuerpos. Bueno, me fui a casa tranquilamente.
y mi novia llegó al rato, que por cierto llegó de urgencias porque pensaban que tenía COVID, pero al final nada, era una falsa alarma. Entonces yo le dije, bueno, ya está, ya me la han puesto, qué alegría. Y recuerdo muy bien que, que esa tarde estuve muy contenta, estuve enérgica, no sé, sería también la emoción de hacer algo histórico, ¿no? Estuve la verdad bastante bien, dije, va, yo le decía a mi novia, no, si yo no siento nada, bueno, igual un leve pinchacito en el brazo siento ahora, pero nada más de eso. Y bueno, total, recuerdo que nos pusimos a jugar a la Switch, cené muy bien. Yo pensando, yo no sé por qué la gente dice tanto los efectos secundarios y luego no te da nada. Bueno, total que al final nos fuimos a dormir a eso de las 12 y a las 3 de la madrugada empecé a tiritar ahí. Y yo, ay, qué frío, qué escalofríos. Empecé a tener fiebres. Mi novia estaba ahí al lado porque duerme al lado mío y decía, si es que está súper caliente. Hasta ella se despertó. Y claro, bueno, súper caliente por la fiebre. y, y obviamente estaba tiritando ahí con muchísimo frío, pero a la vez con mucha fiebre. Y en ese momento no recuerdo cuánta fiebre tenía, pero sí que sé que tenía algo de 38 y pico. Bueno, me tomé un paracetamol y prácticamente con eso ya pude dormir. A la mañana siguiente me desperté y empecé a tener, bueno, en las primeras horas, bueno, recuerdo que falté a prácticas porque tenía que ir a las prácticas de hospital, pues es que viendo la noche que había pasado dije, no, mejor no voy. Y menos mal que lo hice así porque sí que me levanté con febrícula, con 37 y tal, y pensé que se iba a quedar ahí. Pero luego durante el resto del día empezaron a haber picos de fiebre, picos y escalofríos a montón, de esto que de repente te venía un escalofrío bien fuerte y decías, buf, ya me está subiendo la fiebre. Y así estuve todo el día. Ah, y no os he dicho el dolor de brazo, que yo os contaba que al principio no sentía nada. Pues en esa misma noche que empecé con los escalofríos, empezó a dolerme el brazo como si fuera una agujeta de estas fuertes de gimnasio que cuando levantas una pesa y te duele un montón el brazo. Pues algo parecido, solo que sin levantar pesas. Y yo dije, este brazo es que, vamos, es para cortármelo. Y bueno, como os comentaba, al día siguiente tenía dolor de brazo, bastante, dolor de dolores musculares también, los escalofríos también, que era algo muy incómodo. Y eso que estuve tomándome una pastilla paracetamol cada 8 horas aproximadamente. No sé, creo que era de 600 miligramos. Y, y bueno, pasé todo el día así como con altibajos, con picos. Mi novia felizmente me cuidó bastante, me preparó una sopita rica, caliente, porque os recuerdo que en febrero aún hacía un poquito de frío también. Y bueno, el primer día al final, las últimas horas ya está ahí, la fiebre me estaba bajando. Pero en la noche el dolor de brazo continuaba, incluso era más potente. Tanto que en la noche no pude dormir. Yo suelo dormir del lado apoyándome este brazo. Y no pude dormir del dolor, así que me tenía que ir hacia el otro lado, pero aún así era algo que para mí es incómodo. Cuando te acostumbras a dormir en una posición, pues luego se te hace incómodo cambiarte. Y bueno, la segunda noche, entonces dormí bastante mal y a la mañana siguiente, que tampoco fui a prácticas, también tenía un febrícula y al final sí que llegué en la mañana a tener un poco de 38, 37 y medio, pero ya no pasé de ahí. Yo creo que mi máxima fiebre fue de 38,7 durante todo el proceso de la vacunación, bueno, de la asimilación del cuerpo por la vacuna. Entonces, en total, podría deciros que me duraron los efectos secundarios bueno, por lo menos de la fiebre y escalofríos me duraron unas 48 horas hasta quedar sin fiebre al completo. El dolor de brazo se me pasó a los 3-4 días. Obviamente eso fue como una curva
que no fue en pico, ¿no? El dolor, sino que fue una curva que sube y luego baja. Y bueno, chicos, esa es mi experiencia con la AstraZeneca. Por lo demás, la verdad, bastante bien. No he conocido casos graves ni que hayan tenido que ingresar. No, yo os recomiendo, si os la tenéis que poner, poneosla sin duda. No le tengáis miedo a los trombos porque obviamente son casos que suceden por cada miles y miles de personas. De hecho, fumar, tomar anticonceptivos, llevar una vida muy sedentaria tiene también incluso más riesgo de que te favorezca el hecho de tener un trombo en tu organismo antes que la vacuna. Y bueno, sobre todo recordad que el coronavirus también tiene más riesgo de provocar trombosis que la propia vacuna, ya sea de esta como de otras. Y eso, chicos, espero que mi experiencia os ayude un poco. No tiene por qué pasaros lo mismo, por supuesto, pero bueno, si os pasa, recordad que luego hay algo bueno. Es mejor pasar eso que pasar el COVID con muchos días de fiebre alta, muchas mialgias. Es que yo creo que sin duda es mejor pasarlo con la vacuna que sin ella. Y no sé qué más contaros, si tenéis alguna duda, lo que sea, yo os la puedo resolver sin problemas, chicos. Así que ánimo y sobre todo vacunaros, sea con Astra o con la que sea, pero vacunaros, por favor.